Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe a esta hora. Es martes 11 de septiembre de 2012 y enviamos un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensarafica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche. El invierno en desarrollo no ha sido tan normal para los agricultores de la zona oriental del país que en su primera cosecha de maíz especialmente vieron perder sus cultivos debido a una prolongada sequía que se extendió por casi un mes o más de un mes. Más de 2 millones de quintales de maíz se perdieron y muchos agricultores vieron entonces esfumar sus pequeñas inversiones de producción. Algunos contrajeron deudas o perdieron sus pocos ahorros. Hoy conversaremos con un alcalde de uno de los municipios más impactados por el fenómeno climático, pero también hablaremos de otros temas como las enfermedades renales y Territorios en Progreso, una iniciativa que ha lanzado el Ejecutivo en la zona. Está con nosotros en nuestros estudios David Barahona, él es el alcalde de Jiquilisco, director de FISDL y también director de Alba Petróleos. Bienvenido, alcalde, un gusto. Muchas gracias, William. Un saludo para todos los amigos y amigas que a esta hora nos ven a través del internet. Perfecto, alcalde. Para comenzar, creo que es importante que nos coloque un poco en perspectiva de acuerdo a las estadísticas, a los datos que ustedes tienen en sus manos sobre cómo impactó la sequía en la zona oriental, pero de manera especial Usulután, y si lo reducimos un poco más, la parte de Jiquilisco, pues debo entender que es uno de los municipios en términos productivos más activos de la zona oriental, sí, y de Usulután. Sí, bueno, en el caso de Jiquilisco, recuerde usted que es el segundo municipio más grande del país, con una vocación eminentemente agrícola, seguido de la pesca, que es la segunda actividad a la que se dedican los jiquilicenses. Y tal y como usted lo ha señalado, en la región oriental hubo un impacto muy fuerte a causa de la sequía. Y en Jiquilisco, hablando datos concretos, estamos hablando de que entre 5.500 y 6.000 manzanas de maíz se perdieron. Es decir, una buena cantidad de agricultores sembraron y vieron que sus cultivos no produjeron. Estamos hablando de 5.500 a 6.000 manzanas y agricultores estamos hablando de unos 4.000. Entonces esto por supuesto ha tenido un impacto muy grande en la economía local, en la economía familiar, porque como usted recordará, antes de esto habíamos tenido otro fenómeno también del cual la gente no había logrado reponerse. Y ahora Jiquilisco es un municipio altamente vulnerable, todo el país es vulnerable, pero en este caso Jiquilisco tiene la particularidad de que muchos fenómenos le afectan seguido, y en este caso estamos hablando de 3 grandes acontecimientos que han sucedido en un año. Estamos hablando del E12, del cual todavía la gente no se ha recuperado de sus pérdidas, producto de mucha agua, producto de la inundación. Luego aparece la sequía y finalmente el fenómeno de las olas altas, por ejemplo en la bahía de Jiquilisco, sobre todo en las playas vírgenes de la isla de Méndez, que hubo una gran cantidad de gente del sector de la península de San Juan del Gozo y de la isla de Méndez que fueron afectados. Entonces estamos hablando ya de 3 grandes fenómenos que han tenido un impacto directo en el municipio, que aunque son fenómenos que se han dado en el país, han tenido como mayor efecto en el municipio de Jiquilisco, y esto nos hace vernos bastante mal en el sentido de que la población no puede recuperarse, William. Ahora, en el caso de las olas altas a las que usted hacía referencia, creo que es importante colocar en perspectiva a quienes nos ven en nuestro país y también fuera de El Salvador. Estamos hablando del terremoto que afectó fundamentalmente Costa Rica, pero que sí, olas altas, las olas. Y que en su momento se había advertido que podía ser un tsunami, ¿no? Pero sí, llegó se manejó más como en términos de olas altas. Sí, estamos hablando de que en algunos momentos se creyó que era un tsunami, pero luego eso se descarta, y hablamos de aquel terremoto que sucedió a 250 kilómetros, parece, de distancia y de 50 kilómetros de profundidad en el mar, en el océano, y esto vino a afectar la parte de la bahía de Jiquilisco y por supuesto Isla de Méndez, que fue noticia en el mundo, fue altamente afectado porque 75 recolectores de huevos de tortuga, que también se dedican a la pesca en otros momentos, fueron arrastrados por estas altas olas, y en el momento estos 75 que fueron arrastrados fueron totalmente dañados, algunos con golpes,
otros con fracturas menores, pero de ellos 14 de gravedad, de los cuales 4 todavía no se recuperan. Hay 4 personas todavía hospitalizadas que están muy graves, algunos con fracturas en sus 2 piernas, otros que han aparecido ya con otros efectos, producto de ese oleaje alto, con arena en los pulmones, por ejemplo, que han aparecido hoy después que se han hecho exámenes, otros que tienen arena en los oídos, por ejemplo. Eso es muy grave, de tal forma que todos estos fenómenos se vienen a sumar a la sequía y al 12E, que nos ha dejado totalmente afectados. Y de hecho, cuando una persona, por ejemplo, vive de la agricultura o vive de la pesca o vive de recolectar huevos de tortuga en las playas, es altamente afectado cuando un fenómeno de esto sucede. Y Jiquilisco, en este caso, a pesar de que, como decíamos, son problemas que se han dado a nivel de país, pero lamentablemente para nosotros hemos sido como los más golpeados por estos 3 fenómenos que se dan en menos de un año, porque el E12 inició ahí por el 27 de octubre del año pasado y todavía estamos en septiembre, es decir, en 11 meses hemos tenido 3 grandes efectos que han dañado a la población, sobre todo a la población rural, que es la más afectada. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Alcalde, nos decía usted en el segmento pasado que estamos hablando de un promedio de 6.000 manzanas que fueron afectadas, sobre todo era cultivo de maíz. Sí, pero además hablamos de que se dañó también el pasto. La ganadería fue afectada también, William. Porque, exacto. Sí. Sí. Ahora, estamos hablando entonces de unos 4.000 agricultores afectados, porque hemos leído alguna información de esta semana que se ha generado de un poco de inconformidad de algunos agricultores en términos generales de la zona oriental, preocupados porque en el censo que se hizo desde el Ejecutivo parece que algunos quedaron fuera. ¿Qué es lo que ha pasado en la zona oriental, específicamente en Usulután? Bueno, lo que ha pasado es que hubo un censo preliminar cuando ya habían pasado 28 días que no había lluvia, se vieron las primeras pérdidas. En ese momento, por ejemplo, se había creído que en Jiquilisco habían alrededor de unas 1.600 familias afectadas por la sequía. Entonces, la gente de Agricultura y Ganadería hizo ese censo y con ese censo se quedaron. Pero dejó de llover después y aparecieron 44 días consecutivos sin lluvia, lo que significa que a partir de ese momento hubo una cantidad mucho mayor que fue afectada y que no fue contabilizada. Y entonces hablamos del caso de que, por ejemplo, el apoyo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería le dio al municipio más grande en cultivo de maíz, que es Jiquilisco, 1.600 paquetes a 1.600 familias. Entonces han quedado una buena cantidad de familias que no lo han recibido. Pero ese es un problema de no actualizar la información. Yo lo pedí en una entrevista en otro medio de comunicación
y lo anuncié y lo dije de que era necesario que el Ministerio de Agricultura y Ganadería actualizara la información, porque se habían quedado con la información preliminar y después de 44 días, de 1.600 habíamos llegado a más de 4.000 agricultores afectados. Estos no fueron tomados en cuenta. Luego después aparece un apoyo por parte del Ministerio de Agricultura en el tema de la siembra del frijol, cuando Jiquilisco, su alta productividad es maíz, no es frijol. Entonces aparece que ahora hay mucho agricultor que va a probar a ver si produce frijol en la zona de Jiquilisco. Vamos a probar porque eso es lo que le dieron a aproximadamente 2.000 agricultores, pero estos, su mayor dedicación es a la siembra del maíz. Entonces hay una incongruencia entre lo que se da y lo que se cultiva. En este caso se cultiva frijol pero solo en la parte alta y es una cantidad menor. Pero como eso fue el apoyo que se recibió, entonces se le ha dado a la gente lo ha tomado y va a ir a probar suerte con la siembra del frijol en la zona baja. Es ahí donde surge la inconformidad de un grupo de agricultores de que no fueron tomados en cuenta, ya que en el censo preliminar ellos todavía no habían perdido su cosecha. Tenían la esperanza que si llovía el siguiente día o si esa misma noche podía llover, iban a salvar sus cultivos. Pero como no llovió y llegamos al día número 44, entonces la gente perdió sus cosechas, perdió sus cultivos, y esa es la gente que ahora aparece inconforme y con justa razón, porque no hubo actualización, aun cuando el ministerio... Perdón, alcalde, pero estamos hablando que son en total, entonces, ¿cuántos serían los que quedaron fuera? Estamos hablando de más de 2.000. Más de 2.000. Claro, de más de 2.000 agricultores que siembran maíz que han quedado fuera. Entonces, ahora, algunos de ellos se han conformado con probar suerte al sembrar frijol, conscientes de que en la parte baja nunca se ha probado eso. Porque eso fue lo que dio de apoyo últimamente el Ministerio de Agricultura, aun cuando a nosotros nos consta que el viceministro de Agricultura hizo el llamado para que todos los empleados del CENTA, que son los que van a hacer las visitas de campo, fueran a verificar, pero ya no se hizo, solamente se quedó con el dato inicial y no se actualizó. No así el otro elemento que es los técnicos de Alba Petrol, de Alba Alimentos, que con ellos sí se hizo un trabajo diferente, pero en este caso lo que usted señala es correcto. Hay un grupo de agricultores con quienes hemos estado platicando que se sienten totalmente inconformes porque no han sido tomados en cuenta para la siembra de la segunda cosecha. ¿Hay una estadística que indique cuál es la cantidad de agricultores afectados, directamente afectados, digamos, para saber cuál es el grupo de agricultores de ese porcentaje, de esa cantidad, que tomaron de sus propios recursos para hacer el cultivo, fueron al Banco de Fomento, otros que fueron al Alimentos? O sea, hay como una precisión de que... Sí, hay más de 2.000 agricultores que han hecho sus milpas, sus cultivos con sus propios esfuerzos, porque además de la pérdida que hubo en el cultivo de maíz, también hubo pérdida en el cultivo de pipián. Hay más de 200 agricultores en el municipio que siembran pipián y que también fueron afectados por la naturaleza de la raíz del pipián, que es una raíz superficial. Esos no duraron ni 10 días sin lluvia, entonces también fueron afectados. Estamos hablando de más de 2.000 agricultores que con sus propios esfuerzos, con ayudas de sus familiares que están en Estados Unidos, con sus pequeños ahorros, habían sembrado y que también fueron afectados. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíquenme un poco. Entonces estamos hablando de ¿qué? Que un promedio de 3.000 pueden estar con deudas o más. Nos da esos detalles después de la pausa comercial. Volvemos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45.000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Alcalde, nos decía en el segmento pasado que hay un promedio entonces de 2.000 agricultores que con sus propios recursos, porque tenían algún dinerito de la pasada cosecha, porque además pudieron recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos, lograron cultivar y lo perdieron. Pero esta gente es la que perdió sus propios recursos. Pero hay otros agricultores que echaron mano de créditos, claro, con la banca privada, con la banca estatal o con Alba Alimentos. Incluso, ¿cómo está esa parte de esa franja? Hay varios rubros ahí. Un grupo que tenía sus créditos en la banca, el banco hipotecario, banco de fomento. Ese es un sector que ha sido golpeado porque prestó y no produjo. Me parece que ha habido un anuncio del gobierno con relación al perdón de esas deudas a aquellos que perdieron sus cultivos. Luego hay otro sector que hizo préstamos en Alba Alimentos. Y el otro sector que es el que hizo sus propios esfuerzos. Ahora, esta gente que hizo sus esfuerzos de sus economías, de sus ahorros, de sus remesitas que le vinieron, son los que de alguna forma tienen la esperanza de que aún a estas alturas se pueda reconsiderar el caso de ellos y se les pueda dar un apoyo por parte del Ministerio de Agricultura para sembrar a finales del invierno y sacar una segunda cosecha allá por diciembre. Porque en el caso de los que fueron a sacar crédito a Alba Alimento, nosotros hemos tenido allí un anuncio por parte de la dirigencia de Alba Alimentos, donde todos aquellos agricultores que sembraron maíz y que tenían sus créditos ahí, sus deudas se les perdonan en un 100%. Y además de perdonárseles en un 100%, por supuesto que esto tiene a su base un estudio individualizado, familia por familia, parcela por parcela, para identificar que ciertamente sembraron y que perdieron. A esta gente se le va a considerar el perdón de su deuda total. Y luego, aquellos que, digamos, tuvieron créditos para sembrar en el verano, porque hubo créditos para sembrar todavía en el verano y que podían hacer producir la tierra con su sistema de riego, esos sí no han sido incluidos en este censo por Alba Alimento. Es decir, aquel que sembró allá por el mes de abril y que tenía su sistema de riego allá por el mes de marzo y que tiene su sistema de riego, ese no está incluido en los que han perdido sus cultivos. Están incluidos solo aquellos que sembraron en invierno, que no gozan de ningún apoyo de sistema de riego y que sembraron y no pudieron producir. Entonces, esta gente ha sido totalmente perdonada su deuda. Y además de que se le ha perdonado la deuda, se le está llamando para volverle a dar otro apoyo en insumos agrícolas. Por supuesto, es un nuevo crédito, no es una donación. Es un nuevo crédito porque lo que habían prestado ya no lo deben, ya se les perdonó. Entonces es un nuevo crédito para ver si pueden sembrar maicillo, para que aquellos que quieran sembrar ajonjolí o puedan sembrar maíz, lo hagan con el apoyo siempre de Alba Alimento, ofreciéndoles nuevos créditos. Ahora, con relación a los que prestaron en el Banco de Fomento, ahí yo he tenido información, no estoy totalmente seguro, de que ha habido un anuncio de perdón de deuda por parte del gobierno que habría que revisar, porque en años anteriores se ha dado que siempre como que no se actualiza la información. Cuando la gente llega a los bancos no aparecen ellos registrados como perdedores y aparecen siempre sus deudas vivas. En este caso esperamos que se haga un trabajo exacto donde toda la gente que ha perdido, si el Banco de Fomento, si las instrucciones del presidente de la República son el perdón de estas deudas, que sea una realidad y que los
empleados, los funcionarios de segundo nivel, de segundo grado, hagan efectivo este anuncio con la gente. Alcalde, usted es directivo de Alba Petróleos. ¿Alba Alimentos está vinculada con Alba Petróleo o están separados? Alba Alimentos es como la hija frondosa que está robusteciendo Alba Petróleos. Es decir que Alba Alimentos es como el resultado ya en programas sociales que Alba Petróleos realiza como empresa de finalidad social. Hablamos de que hay un 60% de recursos que van a Venezuela de lo que se vende de diésel, de gasolina, de lubricantes, y el 40% de los recursos que queden en el país para pagarlos en un periodo de 25 años a Venezuela, y que durante estos 25 años se pueden utilizar para hacer producir el país, y es ahí donde entra el programa social del fortalecimiento a la productividad del país, asegurar la soberanía alimentaria, donde el apoyo llega al agricultor, al ganadero, al pescador, a través de Alba Alimentos, con los recursos que ya proceden de Alba Petróleos. O sea, Alba Alimentos está dependiendo en términos financieros exclusivamente de Alba Petróleos. Claro que sí. Sí, de ahí proviene, porque es decir que Alba Petróleos es la empresa encargada de la distribución de los derivados del petróleo. Entonces hay un recurso que hay que ponerlo a producir, porque el país para que se desarrolle debe producir, y en este caso lo está haciendo esta otra empresa que es la hija de Alba Petróleos, que se llama Alba Alimentos, y a través de ella se están desarrollando estos programas sociales que van en el camino del desarrollo a la producción agropecuaria del país. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial más, volvemos con la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Alcalde, ¿y hay suficiente rentabilidad en el petróleo como para poder sostener, digamos, bueno, la empresa gemela, que en este caso es Alba Alimentos, pero también en términos de poder sostener ese tipo de deudas de los agricultores en este momento? Bueno, lo cierto es que hay un compromiso social por parte de la empresa Alba Alimentos. Fue un compromiso que se adquirió también con los agricultores, y ese compromiso hay que honrarlo. Ahora, Alba Petróleos está funcionando en el país ya desde hace varios años, y los recursos que han ido quedando acumulados en el país de alguna forma permiten que se pueda honrar este compromiso con el agricultor. Como usted sabrá, nosotros estamos altamente interesados en que el país produzca, en que aquel agricultor que ha sido toda la vida golpeado por los altos intereses de la banca privada, ahora tenga una posibilidad a través de Alba Alimentos. Y es en esa dirección que nosotros estamos haciendo uso de estos recursos en beneficio de la población, y que además creemos nosotros que vendrá el momento en que en otras zonas, por ejemplo, va a haber alta productividad, porque
quiero decirle, William, que si Jiquilisco y algunos municipios de la zona oriental han sido golpeados por la sequía, también tenemos ejemplos en la zona occidental y paracentral, donde hay agricultor que de sacar 60 quintales de maíz de una manzana está sacando 100, 120 quintales, lo que significa que la productividad ha incrementado en el doble. Es decir, que en algunos sectores podemos estar perdiendo por la sequía y en otros se puede estar duplicando la productividad, de tal forma que esto nos permite ir generando un equilibrio en esta situación. Así es que en ese sentido nosotros estamos apuntalando a la gente, no solamente en el tema agrícola de la siembra del maíz, de la siembra del maicillo, sino que también en el tema de las cooperativas de camarón, por ejemplo. Hay cooperativas camaroneras que también producen en el país y que están siendo apoyadas. Entonces, los recursos que Alba Alimento tiene están siendo en este momento utilizados en beneficio de la gente, que siempre ha estado excluida, marginada, olvidada. Y honrando este compromiso, nosotros creemos que también la gente se siente todavía con más deseo de continuar luchando por hacer producir el país. O sea, no hay probabilidades que, digamos, una deuda de esa naturaleza, ¿a cuánto puede ascender la deuda global entonces de los agricultores de la zona con Alba Alimentos? Bueno, según los datos que se nos han dado por parte de la dirección de Alba Alimentos, estamos hablando de que han habido pérdidas en la región oriental y en algunos sectores de la paracentral de aproximadamente unos 4 millones. Esto significa que... Solo con Alba Alimentos. Alba Alimentos. Ahora, si hablamos de las pérdidas en términos del municipio, de lo que el municipio ha perdido como tal en cuanto al cultivo de maíz, al cultivo de pipián, en cuanto a los pastos de la ganadería, estamos hablando de que solo en cultivo de maíz hay una pérdida de unos 3,5 millones de dólares en el municipio. Y si le sumamos los pastos, si le sumamos el pipián, estamos hablando de aproximadamente unos 4,5 millones de pérdida en el municipio a causa de la sequía. Entonces, en este caso, estamos también hablando en número de quintales de maíz. ¿Cuánto ha perdido Jiquilisco? Con esta sequía, Jiquilisco ha dejado de producir no menos de 350,000 quintales, solo Jiquilisco. Jiquilisco tiene una vocación productiva alta, tiene las mejores tierras y eso lo podemos corroborar con los informes que tienen del uso del suelo, del tipo del suelo que hay en el país, los estudios del Ministerio del Ambiente, los estudios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces hay pérdidas de más de 350,000 quintales de maíz. Entonces, a lo que iba era en términos de, la inquietud era en términos de, por ejemplo, de la capacidad de absorción de esas deudas que tiene Alba Alimentos, o sea que perfectamente pueden entonces condonarse esas deudas y no entra en crisis la empresa. No entra en crisis porque además, William, nuestros dirigentes fueron muy cuidadosos en el sentido de comprar una aseguranza. Entonces hay una aseguradora, hay un seguro de cosecha que Alba Alimentos contrató y entonces se está haciendo uso de ese seguro, que también es parte de un esfuerzo de Alba Alimentos. Alba Alimentos contrata la aseguranza para garantizar que, pero lo habíamos hecho pensando en las inundaciones, pero fue lo contrario, hoy no fue inundación, hoy fue sequía, por lo menos hasta el momento. Entonces, en ese sentido, hay una aseguranza que ha pagado Alba Alimentos, que también es parte del apuntalamiento de este esfuerzo. Alcalde, mucha de la producción que está adquiriendo Alba Alimentos a través de todos estos procesos va para Venezuela. Usted me decía, hay productos que están saliendo para Venezuela, al mercado venezolano. Bueno, no, lo que se quiere es que, bueno, ya se hizo con el café en el año anterior. Ahora lo que queremos es que si la producción en un primer momento es lo suficientemente, primero garantizar la alimentación de nuestro país. Ese es el primero. Primero hay que asegurarse de que la producción sea capaz
de abastecer la necesidad del país. Una vez abastecida la necesidad del país, habrá que pensar en exportar a Venezuela o a otros países. Pero en este momento la prioridad 1 para nosotros es garantizar la alimentación de los salvadoreños y las salvadoreñas. Ahora, por supuesto que el presidente Chávez, en las primeras conversaciones que tuvimos, cuando Chafik Handal abrió el camino para que fuéramos a reunir, y en la primera reunión que tuvimos con el presidente Chávez, él decía que estos recursos que se pueden generar a través de la venta de la gasolina, del diésel, de los lubricantes, podían ser pagados a Venezuela con productos que El Salvador pusiera a producir a miles de hombres y mujeres, campesinos y campesinas, que hicieran producir la tierra, y que esta producción podía servir incluso para poder pagar estos recursos al país de Venezuela. Entonces ese es el rumbo que llevamos, que haya alta productividad para garantizar la alimentación de los salvadoreños, pero además, si hay oportunidad, también exportar, y si es posible, con la producción nuestra, cancelar ese dinero que está quedando en el país pagadero en un plazo de 25 años. O sea que sí hay una buena rentabilidad. Hoy por hoy, o sea, se tiene buenos niveles de rentabilidad. No, es que, bueno, en este momento no hablamos de rentabilidad, estamos hablando del porcentaje de la venta total. Es decir, si vendimos $100 de combustible, 60% está siendo enviado directamente a Venezuela, y el 40% queda. Hasta que es el que tiene para 25 años plazo. Que es el que queda para 25 años plazo. ¿Y les da margen a ustedes para poder utilizar esos fondos en otras actividades? En otras actividades, que son los programas sociales de beneficio a la gente a bajos intereses. Entonces, hasta ahí no hablamos todavía de rentabilidad, sino que estamos hablando del 40% que por el convenio firmado con Venezuela, con PDVSA, queda en el país. Alcalde, ¿y no hay ninguna probabilidad o posibilidad más bien de que por cumplir con ciertas cuotas, no sé si hay cuotas establecidas de parte de Venezuela en la producción agrícola y que eso pueda dejar en déficit el país? ¿O ustedes han tomado una decisión de no exportar en tanto haya, por ejemplo, en el caso del frijol, si hay necesidad de frijol, ustedes no van a exportar? No, Venezuela no ha condicionado en ningún momento que la producción vaya para ese país. El gobierno del presidente Chávez es un gobierno solidario, y lo que buscan es apalancar el desarrollo económico del país, crear las condiciones para que la gente que no ha podido producir hoy pueda producir. No hay ninguna obligación, y por eso yo lo planteaba anteriormente. La producción, primero, garanticemos la alimentación de los salvadoreños, y una vez esté garantizado eso, habrá posibilidad de una exportación. Ahora bien, si aquí se produce algo que se pueda exportar hacia otro país, entonces Alba Alimento está preparado para poder hacerlo. Perfecto. No precisamente debe ser Venezuela. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, hay otros problemas que están en la zona que de repente han quedado como en el aire, alcalde, y tiene que ver con los problemas que usted ha estado insistiendo con las enfermedades renales. Hablemos un poco de eso después de la pausa comercial. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Alcalde, de repente en medio de los problemas que ha tenido la región oriental, fundamentalmente Jiquilisco, y usted nos ponía en perspectiva cuando comenzábamos de la depresión tropical 12E, después el oleaje alto que se tuvo, luego la sequía, entonces 3 fenómenos. En medio de todo eso, de repente se piensa como que el tema de las enfermedades renales que estuvo en agenda en todos los medios, ahora ha pasado, no sé, prácticamente no se está abordando, pero es que la situación ha bajado o es sencillamente porque ese tema dejó de ser prioridad en tanto aparecieron unos problemas más sensibles para la gente, o más inmediatos. Nosotros logramos poner en la agenda, en perspectiva, en la mesa de discusión, el tema de la insuficiencia renal, aun cuando hay gente interesada en que estos temas no se aborden. Pero nosotros sí, como gobierno municipal, hablando en este caso de Jiquilisco, para nosotros sigue siendo una prioridad, William. Lo que ha pasado es que como han habido otros acontecimientos que se han dado, la prensa, los medios de comunicación se han dedicado a esas tareas. Claro. Entonces, pero nosotros sí seguimos. Por ejemplo, yo le tengo el último dato del mes pasado. El mes pasado, el 49% de la mortalidad en Jiquilisco fue a causa de insuficiencia renal. El problema está ahí latente, las dificultades siguen ahí. Ahora, lo que sucede es que ha estado manejándose un poco de bajo perfil, pero sí está el problema. ¿Qué significa? Que el 51% de la mortalidad fue a causa de otras enfermedades. Estamos hablando de paros cardíacos, estamos hablando de vejez, etc. Entonces, que una sola causa de enfermedad ocupe un 49% en una población, significa que el problema es altamente grave. Ahora, en el país, bueno, según los datos de la gente conocedora del tema de la salud, se cree que si en un país el índice de mortalidad o la cantidad, el porcentaje de población que padece de insuficiencia renal anda arriba del 3%, es un problema grave de ese país. Según los estudios que nosotros conocemos, en Jiquilisco estamos hablando de que en algunos sectores el 11% de la población aparece positivo, altamente grave con el problema de la insuficiencia renal. Un poco menos grave el 18% de la población. Quiere decir que si en otros países el 3% o el 4% es grave, aquí, ¿cómo se podría llamar? Si hay un 11% totalmente grave, un 18% menos grave, pero con daños renales. Ya, claro. Entonces, es un problema grave. Ahora, alcalde, pero si estos datos estadísticos y usted los maneja, usted no es médico, no es el responsable de la cartera de salud, pero no creo yo que la gente de salud no maneje esos datos estadísticos. Los conocen, y eso sí, los conocen. Entonces, ¿cómo es que el caso todavía parece que se trata, no sé, la impresión que hay en términos periodísticos es que con bastante tibieza, no sé? Bueno, yo no conozco mucho del tema de la salud, no es esa mi área, pero claro, la Universidad de El Salvador, por ejemplo, nos hizo una presentación hace un mes, 15 días, del último estudio. Y la Universidad de El Salvador daba los nombres de los metales pesados que encontraron en el agua, no solo en Jiquilisco, estamos hablando del sur de Usulután, del sur de Puerto del Triunfo, de Jiquilisco y también de esta zona. Estamos hablando de toda la cordillera baja del país, la zona de la Costa del Sol, etc. Entonces, hay datos claros. ¿Cómo lo está viendo Salud? Bueno, en el caso de Jiquilisco, por ejemplo, yo sí puedo mencionar algunos avances. ¿En qué sentido? Bueno, los avances que se pueden mencionar ahí son en materia de construcción de infraestructura para una clínica renal pública, que eso de alguna forma podría aliviar el hecho de que la gente no vaya a hacerse la diálisis a San Miguel o a San Salvador y no pague por esa diálisis, pero eso es como quien dice un tratamiento para mientras la persona fallece. Entonces,
¿Qué hacer en el tema de prevención? Es el punto. Y es ahí donde quizás todos nos quedamos un poco como viendo que el tema se aborda con mucha frialdad, el tema de cómo prevenir esta enfermedad. O sea, bien, es ahí donde creo que tenemos que apostarle. sí, bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos a hablar un poco más de esto en términos entonces de prevención, porque bueno, se están atacando los efectos, pero no necesariamente las causas. Las causas. Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Alcalde, solo terminemos con el tema de los problemas renales. Entonces, pero bueno, algo se está haciendo en términos de enfrentar los casos, Sí. pero ya estamos hablando de cómo ayudar a las familias que están resultando afectadas y que aparece un pariente con un problema renal, entonces cómo atenderlo en esa clínica. Pero el tema es irnos hasta las causas, cómo enfrentar las causas. Sí. En esa dirección tengo la impresión de que usted no está muy conforme. Claro, definitivamente nosotros creemos que es de entrarle al tema con mucha más profundidad, con mucha más diligencia, porque, bueno, es importante atacar el efecto, pero hay que tratar el tema de raíz, o sea, tomando como base las investigaciones que ya se tienen y que me imagino que Salud las conoce, por supuesto que las deben conocer, entonces me parece que se debe trabajar una política de prevención para garantizar que ya no haya más gente que empiece a padecer en los próximos años de insuficiencia renal. Porque si nosotros empezamos a atender los que ya están afectados, estos se van a ir muriendo uno por uno, porque es una enfermedad terminal. Y luego irán apareciendo otros casos. Entonces, ¿qué hacer para prevenir esto? Hay que trabajar educando a la población, hay que aplicar métodos preventivos en las unidades de salud. No sé, los encargados de salud tienen la respuesta a esto y ese es el llamado que yo les hago. A que agradecemos el gesto de que ya se esté construyendo la clínica, la unidad de salud renal en el sector del Bajo Lempa y que va a servir de mucho y es una inversión de aproximadamente $1 millón. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están enfermos que no están totalmente graves y que todavía puede ser reversible la enfermedad? Claro, claro. Con ellos, ¿qué hacer? Y con aquellos que no la padecen y que pueden en un futuro padecerla. ¿Qué política de prevención vamos a aplicar para evitar que esta enfermedad siga dañando más población? Ese es el punto. En este caso, ¿cuántas personas están diagnosticadas o en tratamiento en esa zona? Bueno, estábamos hablando de personas que conocemos, que están totalmente afectadas. Hace unos 6 meses sacamos ese dato. En ese momento teníamos un dato de más de 1.600 personas en el municipio. Unas altamente graves, otras con algunos síntomas que ya algunos exámenes les decían, por ejemplo, que la creatinina les salía a 3 o que les aparecía anemia
porque no es solamente la creatinina, es una serie de exámenes que los médicos hacen para poder sacar un diagnóstico claro de la persona. Entonces, aparecer la creatinina alta es una señal, aparecer con baja la hemoglobina es otra señal, y de esa cantidad, de esas personas así, nos sale una cantidad de más de 1.600 que están propensos, unos a padecerla y otros que ya la están padeciendo. Bueno, perfecto. Agotamos ese tema. Territorios en Progreso, ¿qué está pasando finalmente con la iniciativa? Fue lanzada ya el año pasado, ¿no? Sí. Territorios en Progreso es una iniciativa, a mi juicio, muy buena del gobierno y tiene que ver con los recursos directamente del Estado, donde lo más importante de esto, William y amigos que nos ven a través del internet en diferentes partes del mundo, es que ha habido una participación de los actores locales. Eso es importante. Que los proyectos que ya se iniciaron a ejecutar son el resultado de la participación de la población. Ahí hay asociaciones de agua, hay organizaciones sociales comunitarias, hay ADESCOS, hay movimientos de mujeres, etc. Estos conforman una mesa, llevan los temas a discusión y priorizan proyectos a ejecutar. Y uno de esos proyectos que fue priorizado en Territorios de Progreso es el proyecto de agua potable que nosotros ya estamos ejecutando y que lo está ejecutando ANDA y nosotros estamos coordinando con ellos en Jiquilisco. Es en la zona de todo el sector de Puerto Ábalos, Cantón Roquinte, Los Manguitos, esas comunidades, ahí estamos hablando de 7 comunidades que están siendo beneficiadas con un proyecto de agua que la gente seleccionó en Territorios de Progreso y que una vez seleccionado en Territorios de Progreso se pasa a la instancia de gobierno que lo ejecuta. Y en este caso la gente, como ellos priorizaron el proyecto, hay una satisfacción total. Estamos hablando de una inversión de más de $500,000 y que no tiene que ver solo con el agua potable, sino que tiene también con saneamiento básico. Ahora, y mientras tanto están a la expectativa de lo que pueda ocurrir si finalmente se consiguen los fondos para el Fomilenio 2, que es lo que va a tener un impacto directo en la zona. Bueno, con Fomilenio 2 nuestra visión está clara. Nosotros, hay un documento que habla de todo lo que va a llevar el Fomilenio 2. Pero Secretaría Técnica, alcalde, perdone, está trabajando. Correcto, Secretaría Técnica de la Presidencia, nos hemos reunido con el doctor Segovia y él nos ha planteado efectivamente cómo es la idea de la propuesta para los fondos del milenio. Entonces, nosotros como municipio estamos claros que le vamos a apostar al ecoturismo, un turismo en armonía con la naturaleza, un turismo donde se respeten los recursos naturales que tenemos. Es decir, esa es nuestra apuesta principal. Y luego también las iniciativas productivas para las organizaciones de mujeres y cooperativas. Ese es como el segundo elemento. Nosotros no le estamos apostando a un turismo donde llegan los grandes hoteles, se instalan y ponen a trabajar gente que no es de la zona, y al final los habitantes de la región solo ven pasar el desarrollo y ellos no son parte del desarrollo. Queremos que la gente se sienta parte del desarrollo. Y dentro de los planteamientos de propuesta del gobierno para estos fondos del milenio va iniciativas productivas para mujeres organizadas. Nosotros vamos a entrar en esa dirección. Iniciativas productivas para cooperativas, turismo con respeto a la naturaleza, donde no se puedan destruir nuestros manglares, donde se respete el bosque Anancuchiname, que es el bosque dulce más grande del país. Estamos hablando de 1.300 hectáreas. Eso para nosotros es importante, de tal forma que, como estamos participando en las reuniones donde el secretario técnico de la presidencia nos convoca, nosotros ahí tenemos la posibilidad de hacer las propuestas para ver en qué podemos entrar y en qué no podemos entrar como municipio. De acuerdo, a lo mejor más adelante, una vez ya se esté concretizando este proyecto, pues, y se tenga bastante claro, podemos conversar también sobre el tema. Gracias, alcalde, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, William. Bien, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana en la entrevista en línea. Nos estará acompañando Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para hablar de otro tema que tiene que ver con la evolución de campaña, sobre todo por el señalamiento de campaña anticipada. Nos vemos mañana.